Si estamos atravesando, pasando un proceso de recuperación posterior a una relación abusiva, ya sea en la vida en pareja, en la vida familiar o si fuimos captados por algún grupo coercitivo, sería fundamental atravesar un proceso de experiencias de aprendizaje en torno a la reconexión con uno mismo. En videos anteriores hemos estado hablando acerca de este tipo de experiencias de forma muy general, y en este video haremos una síntesis sobre las últimas 5 experiencias que hemos hablado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de la conexión con nuestras propias emociones. Resulta claro que si venimos de entornos coercitivos, controladores y manipuladores en grupos, en familia o en la vida en pareja, este tipo de contextos minimizan, humillan y controlan aquello que sentimos para facilitar el control y la manipulación. Por lo tanto, cuando finalmente salimos de este tipo de dinámicas, resulta fundamental comenzar a identificar y honrar aquello que sentimos realmente, aprender a nombrarlo y utilizar nuestro propio juicio y nuestro propio criterio para ser nosotros quienes decidamos qué es lo que queremos hacer con lo que sentimos. Un segundo aprendizaje tiene que ver con los límites. Si estuvimos viviendo en este tipo de contextos de abuso, manipulación y control, nuestros límites fueron quebrantados completamente, fueron distorsionados o quedaron muy borrosos. Por lo tanto, necesitamos replantearnos qué es lo que vamos a establecer como aceptable y no aceptable de ahora en adelante en nuestras vidas y comenzar a ponerlo en práctica para cuestiones de autoprotección y interacción social con otras personas. De tal manera que podamos cuidar de nosotros mismos y llevar relaciones pues, más sanas, más equilibradas y balanceadas con nuestro círculo social y con nuestras personas con las cuales nos toca convivir en los diferentes contextos de nuestra vida. Una tercera línea de aprendizaje tiene que ver con la cuestión de nuestra identidad. Si estuvimos en algún grupo coercitivo, muchas veces este tipo de grupos depende fuertemente en la construcción de una identidad que genera en sus miembros para que dependan del grupo. Si estuvimos también en una relación abusiva o en una vida familiar muy controladora, chantajista y dominante, este tipo de dinámicas destruye la identidad individual de las personas y por lo tanto resulta fundamental e indispensable que si logramos salir o fuimos rescatados de este tipo de contextos, comencemos a construir una identidad, un concepto, una imagen de nosotros mismos más realista, más sana, más madura y más equilibrada a partir de nuestros propios valores y de nuestros propios juicios y rodeados de un contexto social más apropiado, más compasivo, más amoroso, que nos pueda dar un feedback más realista y más apropiado en torno a quiénes somos nosotros, cómo nos percibe y que no sea tan negativo. Una cuarta línea de experiencias de aprendizaje que necesitamos tener posterior a este tipo de experiencias de abuso, control y manipulación tiene que ver con nuestro proceso de duelo y sanación. Dado que no existe un periodo, una experiencia de duelo y sanación única, porque tiene que ver con el proceso de la pérdida y no puede existir una pérdida universal o estandarizada, porque eso no existe. Existen, cada pérdida va a ser única porque tenemos una personalidad cada uno de nosotros, una individualidad, y también existen muchos moduladores que van a ser que cada pérdida sea única también. Necesitamos respetar el tiempo individual de cada uno de nosotros y por lo tanto no tratar de acelerar el proceso. Ser compasivos, ser comprensivos y saber cómo lo podemos apreciar, ¿sí? Anteriormente ya habíamos mencionado cómo este proceso de recuperación era similar a hacer una mudanza y que implica, pues cada casa va a ser muy diferente,
Cada uno de nosotros tiene una serie de pertenencias muy distintas. Hay gente que tiene muchísimas cosas, hay gente que tiene pocos objetos, y tomar todos estos objetos, clasificarlos en cajas, moverlos de un lugar a otro, desclasificarlos, sacarlos de las cajas y acomodarlos, saber con qué te vas a quedar y con qué no. Es un proceso que es muy diferente para cada caso en particular. Entonces, para algunas personas puede ser un proceso muchísimo más sencillo, más rápido, más ágil, más eficiente, y a algunas personas les va a llevar más tiempo, ¿sí? Entonces, no podemos acelerar muchos procesos que simplemente son naturales. Recordemos, por ejemplo, en su libro Full Catastrophe Living, el doctor John Kabat-Zinn mencionaba quién es capaz de soldar un hueso, ¿no? Una pierna rota. Pues nadie lo puede soldar, solda sola. Lo único que podemos hacer es facilitar este proceso, inmovilizando, a lo mejor con vendas, con yeso, para dejar que la naturaleza cumpla su función. Entonces, es algo similar. Y en la última línea de experiencias de aprendizaje que necesitamos tener posterior a una experiencia de control, manipulación o coerción, tiene que ver con volver a aprender a tener nuestras propias decisiones, a confiar en nuestra intuición, en nuestro criterio y a utilizar nuestro juicio personal. Si estuvimos en grupos controladores, coercitivos, en una relación de abuso narcisista, o si venimos de una familia muy chantajista, controladora, manipuladora y dominante, es muy probable, porque así funcionan estas entidades, que hayan quebrantado nuestra noción sobre utilizar nuestro propio criterio, haciéndonos creer que pues, no éramos capaces de tomar nuestras propias decisiones porque siempre nos equivocábamos, porque no sabíamos nada, porque no entendíamos, porque éramos tontos, porque siempre cometíamos errores o porque ellos eran personas muchísimo más capaces que nosotros. Entonces, sería fundamental que ahora que estamos en este proceso de recuperación, llevamos un registro de todas las cosas nuevas que vamos aprendiendo y sobre todo también de nuestros errores, porque va a ser imposible que no cometamos errores, y tanto nuestros aciertos como nuestros errores nos van a servir en este proceso nuevo de reaprendizaje, en donde nuestros juicios, nuestras decisiones nos van nutriendo para volver a aprender a ser ahora nosotros los jueces de nuestra propia vida. Entonces, siguiendo esta serie de 5 procesos de aprendizaje, sería la primera base de el proceso de recuperación de abuso de relaciones o contextos de control y manipulación, que tienen que ver con la reconexión con uno mismo, ¿sí? En síntesis. Muchísimas gracias, y posteriormente les haremos llegar, si están tomando algún tipo de capacitación con nosotros, material al respecto. Si no, lo más recomendable es que busquen las asesorías de algún profesional de la salud mental acreditado, que tenga estudios al respecto, que tenga experiencia en recuperaciones de situaciones de control, de abuso narcisista, etcétera, que los pueda acompañar, orientar, por un lado, y que también se hagan acompañar de un contexto social apropiado para facilitar su recuperación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.